para lo que conlleva el tema no es tan importante, pero es importante conocer para nosotros los quirúrgicos, ¿vale? Acuérdense que la vía biliar se une junto con la vía pancreática en su porción distal para formar una única salida de estos dos elementos, tanto de la vía pancreática como de la vía biliar, a través del esfínter de Body en la segunda porción del duodeno, y toda esta regulación se hace a través del conjunto esfinteriano de Boyden. Son diferentes elementos musculares que histológicamente han determinado los que se dedican a eso y que se considera que regula la presión tanto de la salida de bilis como del líquido pancreático. Esto habitualmente se unen antes de llegar a la papila, pero pueden desembocar separados, pueden ser mucho antes su unión, una variedad anatómica importante, pero aquí lo interesante es que ustedes recuerden que se unen y que se regulan por este complejo esfinteriano de Boyden, porque de eso depende la fisiopatología de otras enfermedades, tanto de la coledocolitiasis como de la pancreatitis, ¿vale? Entonces, la histología es muy variada, la verdad es que no es tan importante que la conozcan. Lo que me interesa que conozcan es toda su fisiología, qué es lo que funciona para que se llegue a formar los litos y que finalmente son los que condicionan la enfermedad a la cual nos estamos refiriendo el día de hoy. Entonces, acuérdense, en general, cuando vimos lo de ictericias, vimos que la hemoglobina se desprende y se forman dos elementos, el segmento M y el segmento globina. La globina, al ser una proteína, se va a través de la sangre sin ningún transportador. El grupo M se divide en dos, en la biliverdina y el hierro propiamente, y de ahí la biliverdina a través de una proteína es llevada hacia el hígado para transformarse en bilirrubina, en la bilirrubina no conjugada, y después a través de la conjugación con los ácidos biliares se convierte en rubina conjugada. La que nos interesa para el tema es la bilirrubina conjugada. Los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, el elemento que se eleva es la bilirrubina conjugada, ¿vale? Entonces, acuérdense, les vuelvo a mencionar, sobre todo cuando tienen enfermedad de la vesícula sin litos, es muy importante que recuerden que la capacidad máxima de la vesícula, capacidad promedio de la vesícula es de 60 mililitros, ¿vale? Entonces, hay pacientes que tienen mayor capacidad, eso es patológico, hay pacientes que tienen esa capacidad, pero después de consumir alimentos sigue la misma capacidad, eso también es patológico, ¿vale? Más o menos. Bueno, yo le decía, los índices de ácidos y sales biliares, ya lo vimos cuando revisamos los icterices, entonces recuerden muy bien ese sistema de formación de la bilirrubina, porque si ustedes lo conocen, se van a dar cuenta dónde está el problema. Si es antes del hígado, está en el hígado o está después del hígado, ¿vale? Recordemos también que toda esta bilis se recircula, es decir, todo lo que se procesa en el hígado a través de la conjugación se va a través de las vías biliares, a través del duodeno, del intestino, y una gran parte, casi el 95%, 94-95%, se regresa para volver a recircularse. Se dice que se puede recircular hasta 18 veces, 17 veces esta bilis, ¿vale? Entonces, se la pasa dando vueltas por todo el sistema y una poquita cantidad es la que se excreta a través de la orina o las heces fecales, a las heces, para darle color y a las heces, ¿vale? Entonces, de ahí que nosotros, cuando nosotros tenemos una alteración que obstruye la vía biliar, ya no se puede circular, ya no se puede hacer esa circulación y cambia de color tanto la orina como las heces, ¿vale? Entonces, es muy importante que conozcan ese sistema para que ustedes vayan observando los diferentes signos y síntomas que presenta esta enfermedad
a través de esas alteraciones en la fisiopatología y fisiología, ¿vale? Entonces, colecistitis le llamamos a la enfermedad propiamente, que es piedras en la vesícula, ¿sale? Su incidencia es muy importante. Si nosotros le hacemos un ultrasonido a todos los pacientes que encontremos, todas las personas que encontremos, más o menos vamos a encontrar que entre el 20 y el 25% de los pacientes tienen piedras. Sin embargo, no todos tienen síntomas. Es decir, podemos tener piedritas y no condicionarles ningún síntoma, ¿vale? Entonces, de ese 20%, más o menos otro 20% sí va a tener síntomas. Y ese 20% es el que nos interesa porque es el que nosotros vamos a tratar, ¿vale? ¿De qué están hechas las piedritas? Pues de muchas cosas. Pueden estar hechas de colesterol, de vías biliares, de sales biliares, perdón, de lecitina, de fosfolípidos, de demás cosas, ¿no? Los que más nos presentan, sobre todo en nuestra población, es el colesterol, más o menos son el 80% de los casos. En otros sitios hay mixtos, en otros sitios hay de otro tipo, pero en general los que nos interesan, independientemente de lo que estén formado, es lo que causan, ¿vale? Ahora, creo que viene por aquí, sí. Vale, entonces, les decía que en cuanto a su epidemiología, 10 a 15% de los pacientes presentan esta enfermedad. En México es un poquito mayor, más o menos es el 20%. Se presenta desafortunado o afortunadamente más común en las mujeres, cerca de un 50% en mujeres, y en hombres un poquito menos, más o menos el 3-4%, dependiendo de la literatura que ustedes lean. Les decía que 20% van a tener colecistitis, 20% de los pacientes que tienen piedras, ¿vale? 90% de estos son litiásicas y 10% no se presenta ningún lito durante algún estudio para determinarlo. Nosotros consideramos que esta patología es la que más vemos en la consulta quirúrgica y es la que más realizamos, la cirugía que más realizamos. Hay muchos factores de riesgo. Lo que más conocemos son las reglas de las 4 Fs, que sean mujeres que tengan 40 años más o menos, alrededor de 40 años, que sean gorditas y que estén en edad reproductiva, ¿vale? Para que se acuerden, son los 4 factores de riesgo más importantes. Obviamente se han asociado muchos más, como pérdida de peso rápida, algunos fármacos, que si le damos nutrición parenteral, que si le damos, los dejamos mucho tiempo en ayuno, muchas cosas que se han asociado a la colecistitis, pero las que son mucho más frecuentes de encontrar, acuérdense que sean mujeres, que estén alrededor de 40 años, que sean gorditas y que estén en edad fértil, ¿vale? Son los 4 elementos más comunes como factores de riesgo. Obviamente no podemos hacer de lado que la edad, las regiones específicas de algunas zonas, la predisposición genética, demás cosas que nosotros tenemos y que no podemos modificar, pero que no se ha visto como tal una predisposición genética específica que nosotros podamos determinar. Incluso algunos dicen que hay factores protectores, la literatura no los corrobora. Algunos dicen que el ácido ascórbico, el consumo de café, las proteínas vegetales y las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas pudieran jugar un papel como protectores para esta enfermedad. Es difícil predecirlo. Algunos estudios han visto que, por ejemplo, poblaciones específicas de nuestro país tienen enfermedad de colecistitis mucho más frecuente que ese 20% que nosotros le mencionamos, pero cuando se cambian de esa población, es decir, se van a la Ciudad de México, se van a las capitales propiamente, cambia la probabilidad y se incrementa la probabilidad para esos pacientes o disminuye dependiendo de la región donde vengan. Entonces, pudiera tener alguna relación sobre los alimentos que se consumen en los sitios donde radican, ¿vale? ¿Cuál es la fisiopatología? Acuérdense que se parece mucho a lo que vimos cuando realizamos apendicitis. La primera alteración que nosotros vemos es que haya una obstrucción en la salida de la bilis, ¿vale? Acuérdense que la vesícula biliar, aparte de ser un reservorio,
también produce líquido, también produce agua en general, y produce un poquito de moco. Entonces, cuando se obstruye su salida, esta sigue produciendo, se incrementa el volumen, y entonces pasa muy semejante, decía, lo que pasa con la vesícula, con el apéndice. Incrementa su presión, disminuye el retorno venoso, y esto se hace un círculo vicioso hasta que disminuye la irrigación arterial a la vesícula, se hace un sobrecrecimiento bacteriano, y entonces se generan todas las fases de la colecistitis, ¿vale? Recuerden, hidrocolecisto le llamamos a que tiene agua en la pared, que tiene aumento de sus dimensiones la vesícula, y pudiera o no tener parches necróticos, ¿vale? Pero hidrocolecisto se refiere a que tiene agüita sobre todo en la pared. Y piocolecisto cuando ya tiene pus. Las principales principales microorganismos que se han encontrado en los pacientes que tienen piocolecisto, pues es los que están aledaños a ella. E. coli, Klebsiella, Proteus, incluso Helicobacter pylori y obviamente anaerobios. ¿Vale? Entonces, creo que es importante que los conozcan porque de eso dependen los antibióticos que nosotros le vamos a dar para que nosotros podamos tratar a estos pacientes. Obviamente, recuerden, el tratamiento del hidrocolecisto y el piocolecisto es tratamiento quirúrgico, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la clínica? La clínica, gran parte de los pacientes que tienen piedritas, yo les decía, ni siquiera se enteran en toda su vida. Entonces, como definición, la colelitiasis es que tengan solo piedritas en la vesícula, pasan asintomático en la mayor parte de los pacientes. Pero la colecistitis, su principal presentación es el dolor clásico por debajo de la costilla del lado derecho, que se acompaña de algunas reacciones como náuseas, vómito, y obviamente si hay alguna complicación en el trayecto de la vía biliar, puede pasar con ictericia, ¿vale? Pero la principal característica, el paciente llega y les dice, doctores, tengo dolor por debajo de la costilla, me duele del lado derecho, y se me exacerba, me aumenta, se me presenta cuando consumo alimentos con alta cantidad de grasa, ¿vale? Hay varias maniobras para que nosotros podamos determinar ese dolor. La más común y la que quiero que se aprendan es el signo de Murphy, ¿vale? Nosotros le pedimos al paciente que respire, que inspire, y le presionamos en el punto de Murphy. El punto de Murphy es un punto que va del ombligo hacia la línea axilar anterior, justo en la intersección con la costilla. Entonces, por debajo de ese sitio, le presionamos con la manita y el paciente detiene la inspiración por dolor. Ajá. Entonces, es el que se deben de aprender, es el que más utilizamos. Hay otras maniobras, le podemos hacer con los pulgares, le podemos hacer con toda la mano, solo con los deditos, con el puño. Se llaman de diferentes maneras, pero en general condicionemos dolor a través de la presión en el sitio donde se encuentra la vesícula, ¿vale? Vale, entonces hay varios signos, les digo, maniobra de Abraham, maniobra de Courvoisier, demás. Todos en general lo que buscamos es desencadenar el dolor en el sitio donde se encuentra la vesícula, ¿vale? Entonces, apréndanse por favor, signo de Murphy, y ese es el que nos interesa que desencadene, ¿vale? Ahora, aunque la clínica es muy representativa en la mayoría de los casos, como siempre, pues tenemos que apoyarlo en otras circunstancias, principalmente los estudios que tenemos más a la mano. En cuanto a los laboratorios, pues podemos pedirle muchas cosas, ¿no? Podemos pedirle biometría hemática, química sanguínea y demás cosas. Lo que nos interesa ver son signos de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que tengan leucocitos con neutrofilia. Si tenemos proteína C reactiva, pues proteína C reactiva. Y descartar con estos algunas otras enfermedades. Por ejemplo, le pedimos amilasa y lipasa para ver si no tiene pancreatitis, pruebas de coagulación por si no tiene alteraciones hepáticas y pruebas de funcionamiento hepático para corroborar que no haya alguna complicación de la colecistitis. ¿Cómo es esto? Pues que tenga elevadas las transaminasas, que tenga elevadas las bilirrubinas, o que tenga elevada la fosfatasa alcalina, y que no nos hable solamente de colecistitis, sino de coledocolitiasis, ¿vale?
Le pusimos ahí cultivos, pero los cultivos, recuerden, los cultivos nos tardan, por lo menos en México, entre 3 y 5 días en darnos respuesta. La probabilidad de que tengamos alguna complicación esperando los cultivos es mucho mayor. Entonces, no se recomienda de primera instancia como diagnóstico para un paciente con colecistitis. ¿Vale? Lo que sí no se recomienda, y es el estándar de oro hasta el momento para el diagnóstico de esta patología, es el ultrasonido de hígado y vías biliares, una sensibilidad y especificidad muy alta para, y esto se lo hago hincapié, para determinar la enfermedad de la vesícula biliar. ¿Ah? Si ustedes quieren ver colédoco, hepático común, vías biliares principales y demás, páncreas, ya no es tan específico y mucho menos sensible. Entonces, específicamente es el estándar de oro para diagnosticar que tenga piedras en la vesícula y que tenga alguna complicación de la vesícula, hidrocolecisto, picolecisto y demás. Y somos cautelosos en cuanto a los resultados que nos puede dar sobre las vías biliares, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede enseñar el ultrasonido? Bueno, primero, que tenga piedras. Segundo, cuánto mide su pared, que es uno de los parámetros que nosotros nos guiamos para ver si está aguda o no está aguda. Entonces, nosotros determinamos que 4 milímetros es lo máximo que puede tener una pared de la vesícula biliar. Más de 4 consideramos que ya está inflamada, ¿vale? Nos puede cuantificar el volumen, nos puede cuantificar su irrigación, nos puede decir cuánto mide en general, nos puede decir si hay colecciones perivesiculares, y también hay un signo de Murphy, es el mismo signo, pero comprimiendo a través del transductor el sitio de la vesícula biliar. Si tiene dolor, se considera signo de Murphy ultrasonográfico positivo, ¿vale? Entonces, estas imágenes, espero las puedan ustedes ver, es las imágenes clásicas de la vesícula biliar. Se observa la porción interior oscura, negrita, porque no hay reflejo del ultrasonido, ¿vale? Y la pared delgadita, y si hay un lito, entonces nosotros vemos una sombra acústica posterior. ¿Qué significa esto? Que ya no pasan las ondas del ultrasonido y por lo tanto no se puede ver después del lito, ¿vale? Entonces, esta es una imagen clásica. Nos pueden dar mucha información, nos pueden medir el colédoco, nos pueden medir la porta, nos pueden ver si hay litos, sobre todo en pacientes delgaditos, nos dan muchísima información. ¿Ah? Vale, ¿tenemos más estudios? Sí. Sobre todo en pacientes que sospechamos que tienen complicaciones. La TAC, la resonancia, no son tan específicos para la vesícula biliar, pero sí para sus complicaciones. Si hay colecciones peripancreáticas, perivesiculares, derrames pleurales, o si sospechamos de alguna otra patología como tumoraciones, cáncer y demás de la vesícula o de otros sitios, la tomografía nos va a servir mucho más que el ultrasonido. Y la resonancia magnética es mucho más específica para las vías biliares, no tanto para la vesícula, pero sí para las vías biliares. Si consideramos que hay litos en la vía biliar, si hay quistes, si tiene una fístula de la vesícula al colédoco o al hepático, la colangioresonancia es el estándar de oro para el diagnóstico de estas enfermedades, pero no así para ver solamente la vesícula, ¿vale? Y podemos utilizar otras cosas. Antes utilizamos la colangiografía oral, pero pues ya no está disponible. Antes nosotros le dábamos una pastillita a los pacientes que se excretaba específicamente por la bilis y que nosotros podíamos ver a través de radiografías seriadas cómo se iba excretando y podíamos determinar cómo estaba funcionando la bilis. Ahora ya no se hace, entonces la dejamos fuera de nuestra nuestro armamento para poder hacer el diagnóstico, ¿vale? Histopatología. Todos los pacientes que les estamos después, todos los tendrán su histopatología. La probabilidad de que tengan cáncer los pacientes que tienen litos en la vesícula es más o menos del 1%. Entonces, si logramos pescar a un paciente que tiene indicios de cáncer en la vesícula, prácticamente lo curamos con una buena intervención. Entonces, por eso todos se mandan
a histopatología, ¿vale? Ahora, como ya saben, para hacer más fáciles las cosas, vamos clasificando los signos y síntomas y los vamos agrupando y al final vamos haciendo escalas o criterios de diagnóstico o criterios de severidad. En cuanto a los criterios de Tokio, que son los que nosotros utilizamos primero los criterios para el diagnóstico, luego los criterios para severidad y luego los criterios para tratamiento. Todo esto a través de los mismos criterios de Tokio. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad de la vesícula biliar leve, es decir, que no tienen ningún otro síntoma, signo ni alteración, los clasificamos como grado 1 o grado leve. Los que están en grado 2 o moderados, que tienen alguna alteración, pero que ésta revierte o que nosotros podemos controlar, por ejemplo, leucocitosis importante, más de 18.000, la biometría hemática, que nosotros palpemos alguna masa, como si una masa, una tumoración, un plastrón, que haya marcada inflamación a través de algún estudio, o que la duración de los síntomas sean mayor de 72 horas, son los que consideran que es un criterio de severidad con grado 2, es decir, que tiene un grado moderado. Y los grados severos son todos los que tienen alteraciones en alguna función orgánica. Entonces, disfunción orgánica múltiple que puede o no revertirse a través del tratamiento. ¿Vale? Tratamiento médico, híjoles, la verdad es que se los pongo ahí, pero el tratamiento médico no se refiere a que le demos tratamiento antes de la cirugía, se refiere a que lo que le vamos a dar después de la cirugía. ¿Ah? Entonces, los pacientes que tienen un procedimiento, una colecistitis en grado leve, les podemos iniciar antibiótico y programar su cirugía. Ajá. Con solo el antibiótico, la mayoría de los pacientes no se les recomienda porque pueden complicarse con algo mucho mayor, ¿no? Entonces, si se le va a iniciar antibióticos, si se le va a dar tratamiento, es porque le vamos a programar su cirugía pronto. Ajá. En el grado 2 se les recomienda no solo un antibiótico, sino un doble esquema, y en el grado 3 uno de amplio espectro o puede ser un triple esquema, ¿vale? Pero en general, esto es siempre y cuando nosotros programemos su procedimiento lo antes posible, ¿vale? Para quitar el dolor es lo primero que tenemos que hacer. En un paciente que tiene una patología, cualquiera, la que quieran, yo les digo que siempre recuerdan al médico por dos cosas: al que le quita el dolor y al que le da de comer después de un tiempo que lo dejaron en ayuno. Entonces, lo primero que quiere el paciente es que le quiten el dolor. ¿Le pueden quitar el dolor? Sí, siempre y cuando ustedes valoren que no tiene un signo de complicaciones, ¿vale? Entonces, pueden utilizar cualquier analgésico, diclofenac, meperidina, indometacina, lo que ustedes quieran, para disminuir el dolor del paciente, ¿vale? Los alimentos que se les recomienda, sobre todo para cuando ustedes ven al paciente y no tiene mayor síntoma, a lo mejor tuvo dolor, mejoró un poquito y ahorita ya no tiene ninguna molestia, pues obviamente todo lo que estimule la producción de colecistoquinina va a producir que la vesícula trabaje y por lo tanto que tenga dolor. Entonces, hay muchas cosas que se recomiendan. Lo que se debe evitar en general es lo que tenga gran cantidad de grasa, ¿no? Entonces, leche, huevo, mantequilla, requesón, aguacate y todas las comidas que contengan gran cantidad de grasa, que sean fritas, cosas de ese tipo, va a estimular la producción de bilis y por lo tanto va a poner a funcionar la vesícula y eso le va a condicionar dolor. ¿Vale? Vale, entonces, hay algunos que mencionan que el ácido ursodesoxicólico es una alternativa para el tratamiento de la colelitiasis. La verdad es que no existe. Nosotros lo damos porque se ha visto que disminuye, sobre todo en los pacientes que tenemos con coledocolitiasis, disminuye la ictericia. Ajá. Pero que este sea el tratamiento idóneo para los pacientes que tienen colecistitis o colelitiasis no funciona. Solamente se da en algunos casos muy, muy específicos y no se ha visto su funcionalidad al 100%. Entonces, la verdad es que no
no se recomienda del todo. Se puede usar con cautela, pero la única indicación es que de la colecistitis es que si está en el tratamiento es quitar lo que está enfermo. Y si está enferma la vesícula hay que quitar la vesícula, ¿vale? También se utilizó por algunos tiempos la litotripsia extracorpórea, así como se hacen para romper los litos en los riñones, se hacía para la vesícula. Desafortunadamente, aunque nosotros rompamos los litos y aunque hagamos todo lo que sea, la que está enferma es la vesícula. Entonces, pues no mejoraban del todo, ¿vale? Entonces, no se recomienda del todo, ¿vale? Lo que sí se recomienda es el tratamiento quirúrgico. Todos los pacientes van a colecistectomía, unos programados, si es que están en el grado 1, otros de manera temprana y otros de manera urgente, pero en todos el tratamiento para esta enfermedad es el tratamiento quirúrgico. Obviamente, ahora el estándar de ahora es el tratamiento con cirugía laparoscópica, aunque, bueno, pues por las condiciones de algunas unidades, pues no contamos con ellas, ¿no? Entonces hay que hacerla a la antigüita, hay que hacerla con cirugía abierta, ¿vale? Hay algunos procedimientos que nosotros realizamos durante la cirugía, como son la colangiografía transoperatoria, sobre todo cuando sospechamos de que hay litos en la vía biliar principal. No se hace de rutina, específicamente en los pacientes que tienen colecistitis crónica litiásica, sin ningún signo de coledocolitiasis, no se hace colangiografía. Se refiere a la colangiografía que nosotros pasamos medio de contraste a través de algún elemento, una sonda, un conducto, la vía biliar para determinar que haya buen paso por todo su trayecto, ¿vale? Pero no se hace de rutina, les decía, ¿vale? La colecistectomía laparoscópica es el estándar de oro. Los pacientes que le hacemos colecistectomía laparoscópica están al otro día con pocas heridas y con poco dolor, que es lo importante, ¿vale? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Es muy importante que ustedes conozcan diagnósticos diferenciales. Todo lo que le condicione dolor a los pacientes en la pancita es un diagnóstico diferencial. Entonces, hemos visto ya algunas, apendicitis, enfermedad acidopéptica, cólico renal el infarto, la pielonefritis, hepatitis, las ictericias virales y demás, abscesos hepáticos, todo es un diagnóstico diferencial para esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, cuando llega un paciente con dolor, no se vayan solamente con que, pues es la vesícula. Siempre piensen que otras enfermedades pudieran semejar la sintomatología de ella para que le podamos dar el mejor diagnóstico, obviamente el mejor tratamiento para los pacientes. ¿Vale? Muy bien. Y regresó nuestra ponente, no llegó nunca. Sí, se acaba de conectar, de hecho. Excelente, muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas que tengan sobre esta enfermedad? Pues enciéndanme su cámara para que los vea. Doc, ¿me escucha? Sí. Solo, creo, no escucho muy bien. ¿Cuál sería el diagnóstico, el principal diagnóstico diferencial de esta patología? No hay un principal, hay muchos. ¿Vale? Todo lo que tenga dolor en la pancita, hay que hacer diagnósticos diferenciales con colecistitis. ¿Vale? Muy bien, a ver, tienen camaritas. Eso, para que los vea todos. De que se fueron a la playa a ver si cambiaron de color. Oh, muy bien. Vale, muy bien. ¿Y nuestra ponente dónde anda? ¿Sí llegó? Sí, aquí estoy, nada más que no puedo encenderlo. No sé si ya me ve. Vale. Muy bien, a ver, cuéntenme, ¿quién estudió la formación de litos? ¿Cómo se forman los litos? Laisa, ¿cómo se forman los litos? Es porque cuando, ¿cómo explicarlo? A ver, cuéntame cómo se forman.
bien. Hanna, ¿cómo se forman los litos? La verdad no sé, doctor, no lo leí bien. ¿Qué pasó? Bien, a ver, ¿quién más está por aquí? Samara, Sí. cuéntame cómo se forman los litos. ¿Se refiere a tal cual los componentes? Porque me acuerdo que cuando fuimos con nos dijo, Ah, sí, nos pero dijo no lo que eran leíste, Samara. pues nos dijo que eran por tres, nos dijo que eran sales biliares, colesterol y Exacto. ay, ¿cómo sabes? Sí, ¿cuál era el Muy tercer? bien. Pablo, ¿qué opinas? ¿Cómo se forman los litos? Bueno, yo encontré que en sí es por la sobresaturación de la bilis. Bueno, sí, pues está igual formado por el bilirrubinato cálcico o el colesterol, o también tienen un componente mixto. Y también, pues, depende mucho de la hipomotilidad de la vesícula biliar. Y pues esto da una hipersecreción de colesterol y pues, bueno, aumenta el colesterol obviamente y pues comienza la secreción biliar y como hay esta obstrucción, pues comienza la formación de los litos. Más o menos, muy bien. Vamos, ¿quién está por ahí? Janet, ¿qué más me puedes decir de la formación de litos? No existe. Janet no existe. Vale. Jacqueline. Muy bien. Janet, Jacqueline está. Sí, doctor, aquí estoy. Es que en Mix siempre se traba un poquito. Bueno, no puedo prender rápido el micrófono. Ok. A ver, cuéntanos. ¿Cómo se forma? Sí, cómo se forman. Bueno, había leído que más o menos el colesterol comienza como a precipitarse y forma microcristales y luego estos Sí. se van pues como digamos juntando entre sí y se van fijando con, ¿cómo se llama? Mucina, como que eso hace que se adhieran más entre ellos. Bueno, por lo que veo no leyeron nada. Vale, pues hay que leerlo. ¿Sale? Hay que leer el tema Doctor, para que nosotros... yo había leído que era por tres mecanismos, que era lo de sobresaturación de colesterol, la nucleación y la permanencia. Y ya decía que era la sobresaturación de colesterol, que al tener este colesterol en la vesícula se iban a formar micelas con lecitina, me parece, y ya esto iba a hacer que se empezaran a formar los litos. En la nucleación decía que el colesterol se iba a cristalizar y esto iba a formar igual los litos. Y en la permanencia, pues decía que era eso, que como no hay motilidad, se iban a empezar a formar cristales en la vesícula. Ok. Bueno, más o menos. Hay que leer la... No sé si está su compañera que nos iba a dar la clase, ¿dónde anda? O ya se salió. No, sí, aquí estoy. Vale. ¿Nos puedes explicar sobre el triángulo de Almirall-Small? ¿El triángulo de qué disculpa? No lo escucho bien. Bueno, mira, a ver, acuérdense todos, para la formación de los litos se explica a través de una teoría. Esta teoría se explica a través de un triángulo, se llama triángulo, así se los voy a deletrear para que lo busquen y lo lean, ¿sale? Se llama Admiral, A-D-M-I-R-A-L-L, Admiral Small, ¿sale? Este triángulo nos dice, bueno, esta teoría, mejor dicho, se explica a través de este triángulo.
el triángulo pone en cada vértice 3 elementos: sales biliares, colesterol y fosfolípidos o lecitina, ¿vale? Y se explica a través de lo que nos mencionó su compañero Johan, ¿vale? En general, yo les explico que es como si pusiéramos agua con azúcar en un vaso. Eso sería la vesícula biliar. Tiene que estar mezclando en general esos elementos. Si nosotros dejamos de mezclar, se conforman lo que llamamos lodo y después se forman los litos. Pero se explica a través del equilibrio que existe entre el colesterol, las sales biliares y la lecitina, ¿vale? Y entonces, a través de ese equilibrio, se forma la bilis litogénica y por lo tanto se empiezan a formar los litos, ¿vale? Entonces, la próxima clase vamos a ver coledocolitiasis. Para ello, nosotros necesitamos saber cómo se forman los litos y se explica a través de esta teoría. Entonces, digo, no los puedo obligar, pero quien guste, hay que buscar información sobre esta teoría. La forma más específica, más fácil de explicarlo es el desequilibrio en este triangulito, que si se va para un lado o para el otro, se comienza a formar la bilis litogénica y se forman los litos, ¿vale? No sé si lo leíste, Suyeli. ¿Sí? ¿No? Rodrigo ¿Sale? no lo encontré, pero solamente encontré los pasos de la formación, que como Johan lo dijo, era la saturación, bueno, yo lo tengo como cristalización y crecimiento. Eso. Vale, pues ¿qué nos tienes que aportar más, Suyeli? ¿Qué más leíste? ¿Qué más ibas a ver en tu clase? Cuéntame. La verdad no sé qué tanto abarcaron, pero sobre... es que Sí. apenas me llegó el internet y prácticamente entré al final. Vale. Bueno, más o menos los que les mencioné sobre la patología de vía biliar. Es una patología me parece muy fácil. Se forman piedritas, a través de esta teoría se forman las piedritas. Es muy semejante la fisiopatología a la del apéndice porque es por una oclusión de salida y esto condiciona enfermedad de la vesícula biliar. Tenemos el estándar de oro, es el ultrasonido para el diagnóstico de la vesícula biliar, las patologías de la vesícula biliar. La colangioresonancia es para apoyo en patologías de la vía biliar y el tratamiento es quirúrgico. Hay algunos estudios por ahí que ustedes pueden encontrar que les dan antibiótico a los pacientes y que con eso tratan de quitar esta enfermedad. Igual que en el apéndice, el tratamiento es quirúrgico porque la que está enferma es este órgano. Está enferma el apéndice, hay que quitarlo. Está enferma la vesícula, hay que quitarlo. ¿Vale? Vale, pues, ¿dudas, preguntas que tengan hasta ahorita? No, doctor, todo bien. ¿Nada? Vale, pues, Yo tenía una pónganse. pregunta con respecto a Dime. lo que es la CEPRE. CEPRE, ajá. Ajá, es que, bueno, en la bibliografía que busqué decía que era como, o sea, lo mencionaba, pero que no era diagnóstico para lo que es la colelitiasis. No, la CEPRE es un estudio endoscópico que nos sirve para el diagnóstico y tratamiento de la coledocolitiasis. Es decir, para la enfermedad de la vesícula no nos da gran información, pero sí cuando nosotros tenemos litos en la vía biliar principal, nos sirve como diagnóstico y también como terapéutico. ¿Vale? Se hace a través de una sondita como si fuera una endoscopía, se pone un duodenoscopio, se llega hasta la segunda porción del duodeno, se canula la ámpula de váter, se abre a través de una incisión y a través de ese sitio se saca la piedrita o las piedritas o se pone una endoprótesis, se mete en medio de contraste, se hace el diagnóstico, se toma biopsia, se hace ultrasonido, se hacen muchas cosas a través de la CEPRE, pero para la vesícula biliar propiamente no es de mucha utilidad. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, pues, ¿alguien más? ¿Nada? Vale, pues sigan descansando. Pónganse a estudiar, por favor. ¿Vale? Yo tengo una duda. A ver, ¿quién? Jacqueline. Sí, la
colecistectomía profiláctica suele realizarse, bueno, porque había leído que se realiza en pacientes asintomáticos, pero que tienen cálculos grandes de más de 3 centímetros y pues que se hacía sobre todo porque aumentaba el riesgo de carcinoma de vesícula biliar, entonces se podía realizar, pero ¿esa sería una indicación? Ok, colecistectomías profilácticas solamente se hacen las personas que se van a ir al espacio, ajá, o a sitios donde no se cuenta con procedimientos quirúrgicos de acceso inmediato. Entonces, lo mismo que se hace con los astronautas, para cuando se van, les quitan el apéndice y le quitan la vesícula, eso sería una colecistectomía profiláctica, es decir, que no tienen ninguna enfermedad. ¿Ah? Pero los pacientes que tienen litos, ya no es colecistectomía profiláctica, o ya no se denomina como colecistectomía profiláctica. Los pacientes que tienen litos grandes o pólipos, es una indicación, aunque no tengan dolor, es una indicación para quitar la vesícula biliar por el riesgo de convertirse en pacientes con cáncer, efectivamente. ¿Vale? Pero no es profiláctica. ¿Vale? Sí, Sí, vale, ok, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, Nadia? Vale, entonces